Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Les habla Alfonsina. Pues bueno, tenemos otro gran one shot para estas festividades navideñas que la verdad nos han traído, grandes sonrisas y también tristezas, pero de verdad son tan hermosos que hasta las lágrimas me han sacado. Y en esta ocasión tengo el gran honor de narrar otro one shot de esta magnífica escritora que de verdad nos ha traído grandes sorpresas. Es nada más y nada menos que nuestra querida Carmine Castle. De verdad, chicas, para mí es un verdadero placer hacer esto para mí no es un trabajo, para mí es un gusto, de verdad. Pero qué sorpresa nos traerá ahora con este one shot, no lo sé, chicas, solo sé, eso sí se los puedo asegurar, que se va a dividir en dos partes porque le pedimos algo largo y no lo ha dado, así que lo voy a dividir en dos para disfrutarlo, como se los he dicho, disfrutarlo mucho más. Así que no me queda más que empezar, chicas, con este one shot de Carmine Castle llamado Destino. Nota de la autora. Hola a todas y a todos los que me leen y escuchan. Como ya me conocen, amo escribir historias, en este caso, de los personajes de Candy, un anime que me llegó a mi vida y me enamoró. Para las que ya conocen mi forma de escribir, saben que me gusta sacar a estos bellos personajes de su zona de confort y crear ocasiones diferentes a los que ya estamos acostumbrados a ver a nuestros personajes. Pero, en este caso, yo también decidí hacerlo, salir de mi zona de confort, de suspenso y terror y hacer la historia de Navidad más dulce y tierna que puedo, con la magia que caracteriza estas fechas. Acompáñeme en este viaje por mi cabeza en el límite donde la fantasía y la realidad se unen y donde todo es posible. Y miremos cómo se unen dos mundos en el de la fantasía para nosotros y la realidad. Con todo mi amor y cariño, les presento esta historia navideña que se concibió en mi cabeza y da a luz en mis escritos. Carmine Castle. Destino. Nueva York, 1897. Puje, señora, puje, que ya viene su hijo. Era la voz fuerte de la partera. Ya se ve su cabecita, solo un poco más y el bebé saldrá. La partera trataba de sacar las últimas fuerzas de Eleanor después de largas horas de trabajo de parto. El bebé era grande y no contaba con eso. Richard estaba algo retirado de la casa de la partera donde Eleanor era atendida por la mujer. Ella tenía un pequeño altar algo extraño, ya que carecía de identidad. Solo era un lugar donde entregarle tus plegarias al Dios en el cual tú creyeras, o solo esperar un milagro. Richard llevó a Eleanor en los últimos meses con esta partera, ya que tenía fama de que los bebés y las madres que estaban en sus manos no morían fácilmente. Richard, con su mirada perdida en el extraño altar e ignorando un poco los lamentos de su amada, Eleanor a la distancia solo pedía que todo saliera bien y escuchar pronto el llanto del bebé. No sé si alguien me escuche, pero por favor, que mi esposa e hijo salgan bien. Richard procedió a prender una vela del lugar, de las muchas que habían apagadas. Lo que Richard no sabía es que cada vela que la extraña mujer tenía en aquel altar era para un espíritu, esencia o deidad, de los que tenía la oportunidad de conocer y había recibido algunos favores, como elementales, hadas y duendes que cuidaban del bosque, pero también algunos espíritus que estaban al servicio de los humanos, por mandato del Padre de todos. La llama de la vela ardió con fuerza. ¿Me llaman?, dijo la joven con sorpresa a su compañera de juegos. ¿A dónde vas, Dulce? Debo irme,
gritó ella con entusiasmo a su compañera de juegos. Le contaré a mi madre que te marchaste sin decir a dónde, dijo la molesta entidad que veía cómo Dulce se alejaba en el umbral mezclando entre niebla y árboles de la tierra que se veían en el fondo como el marco de una foto. Candy, que se trasladaba entre árboles con facilidad, llegó hasta donde estaba el hombre de rodillas con su única vela prendida. No prendió ninguna otra ni pidió más ayuda. Ella escuchó los gritos y puje de dolor de la mujer, que se notaba exhausta a punto de darse por vencida. Sintió el corazón de ambos, bebé y madre, latir con prisa, como tratando de dar su último aliento de vida. Pero algo le sacó de sus cavilaciones. Si estás allí, escúchame. Solo no dejes que mueran. Fue la voz suplicante de Richard a la nada. Eso fue como una orden para Candy, que partió de inmediato al cuarto. La escena era angustiante. La partera bañada en sudor tratando de sacar al bebé, que estaba atorado en los huesos de la pelvis de Eleanor. La pérdida de sangre era evidente, y era cuestión de minutos en que ambos, madre e hijo, murieran. Por favor, fue la voz que llegó a su esencia de aquel hombre en el altar. Candy se puso frente al abultado estómago de Eleanor. Lo acarició, lo cual cesó el sangrado, y poniendo su mano en el rostro de Eleanor, le secó para que no sintiera dolor mientras ella introducía sus manos inmateriales en el vientre y empujaba el bebé atorado, que ya estaba dejando de respirar, hacia afuera, el cual sacó su cabecita de inmediato, seguido de sus hombros y el resto de su muy lastimado cuerpecito. La partera, dando un grito de victoria, ya que sentía que los perdía, tomó el bebé entre mantas mientras Candy trataba de estabilizar a Eleanor. Gracias, dijo Eleanor mirando a la nada, pero en esos momentos viendo a Candy minutos antes de desmayarse. Candy sonrió. De nada, mirando que estaba estable y retomando su atención en el pequeño. Terry, en una pequeña cama, era atendido por la mujer que trataba de sacar de sus vías respiratorias el líquido amniótico, el bebé con algo de preocupación ya que él no recuperaba la conciencia. Candy puso sus manos sobre el pecho del bebé y, cerrando sus ojos, brilló con fuerza. Al abrirlos, los ojos azules del bebé ya estaban abiertos, pero sin llorar, mirándola a ella fijamente. Ella, al ver esos lindos ojitos, se sorprendió y sintió la más franca ternura al ver que él le sonrió. La mujer, sin percatarse de la entidad que estaba en aquel cuarto, sintió alivio al ver que el bebé estaba bien, procediendo a ir donde la madre y ponerle el alcohol para hacerle reaccionar. Mientras ella hacía esto, el bebé no dejaba de mirar a Candy con curiosidad. Siendo un bebé acabado de nacer, intentaba levantar su manita para alcanzar el rostro de la esencia que tenía enfrente, sin éxito. Candy estaba deleitada contemplando el pequeño que la tenía fascinada. En tantos partos en que ayudó a la mujer y en otros lugares, ya que era lo que más le apasionaba, trataba de ayudar a salvar vidas terrestres, en especial de bebés. Jamás vio unos ojos tan hermosos como los de este recién nacido que tenía al frente. Señor, lo logré. Su esposa e hijo están bien, ambos. Esto sacó de sus cavilaciones a Candy. El rostro de Richard, de temor y miedo, se transformó en uno de alegría. Apagó la vela y la guardó en su bolsillo, lo cual la hizo desaparecer a Candy de inmediato. Pero percatándose que su vehículo o pasaporte hacia la tierra ya no estaban en aquel altar. Estaba bajo el poder de aquel hombre. El bebé, al ver desvanecerse a Candy, comenzó a llorar, bajo la alegría de unos padres y el alivio de la partera. Hija, ¿dónde estabas?, preguntó su madre. Annie vino y dijo que te marchaste al mundo de los mortales sin decir a dónde. ¿Me acusó?, soltó Dulce. Hija, no es así. Solo que desde que esta mujer te comenzó a invocar para pedirte ayuda, mantienes en los límites de nuestro mundo, a la espera de poder ingresar al mortal. Madre, sí, pero es que, mira, hoy eran las palabras enredadas y ansiosas de Dulce. Oye, cálmate,
Solo no quiero que nada malo te pase. Su madre sonó algo preocupada. Madre, los humanos no pueden vernos. Tranquila, dijo Dulce comenzando a ayudar a su madre. Sabes que unos pocos sí lo pueden hacer, protestó su progenitora retomando sus labores. ¿Y qué? ¿Al caso que ni les creen? Dulce se alzó de hombros. Carmen observó a su hija con tanta confianza y la curiosidad por el plano material que le recordó a ella. Cuando se les escapaba a sus padres para visitar aquel fascinante mundo de la materia. Pero también sabía muy bien que todo tipo de esencias rodaban por ahí. Buenos y malos, no todos al servicio del hombre. La tierra era un banquete de energía para otras esencias. El humano era muy codiciado a eso, Carmín lo sabía muy bien. Madre, me sé cuidar, respondió Dulce, retomando las decoraciones. Su reino, a pesar de estar a temporada baja, después de las celebraciones en la tierra, la Navidad, enero era de descanso, pero ya comenzaban a retomar tareas. Richard, ya en su casa, observaba a su esposa e hijo dormir y recordó algo. Fue y sacó la vela que guardó en la noche anterior. La prendió. Gracias. Fue la voz que escuchó Dulce en su ser. Observó a todos lados y nadie estaba cerca, partiendo a prisa al mundo de la materia. Mientras observaba a la tierna familia de este par de jóvenes y su bebé, se sintió parte del momento, así que ingresó. El bebé de inmediato comenzó a moverse, comenzando a hacer puchero y despertando de a poco. Richard lo tomó de inmediato para que su esposa no despertara. Sabía que estaba agotada y aún débil. ¿Tienes hambre, dormilón? Pero los ojos del bebé de nuevo se posaron en la nada fijamente y sonrió. ¿Qué miras, hijo? Richard lo observó inquieto. La llama de la vela que los iluminaba estaba en todo su esplendor. ¿Cómo te llamaré?, se preguntó. ¿Richard, como yo? No lo sé. En realidad no quisiera llamarte así. Este nombre no me ha traído más que desgracias. Y no quiero que pases por lo mismo. Ya ves que soy un fugitivo. Terry, fue el susurro de Dulce al oído de Richard. Terry, repitió su padre mirando a su lado con algo de miedo. El bebé sonrió de inmediato. ¡Ay! ¿Te gusta, mi ángel? Si tu madre lo aprueba, así será. Terry es perfecto, habló Eleanor comenzando a abrir sus ojos. Terry, decidido. Ambos padres sonrieron. Candy, que ya era parte del momento, acarició la carita del dulce y tierno Terry. Richard, que por alguna razón sentía que todo lo sucedido era otra de un ser divino, y entendió que estaba allí para ayudarlo, ya que fugado y sin familia se sentía perdido y asustado. Cuida de ellos, jamás los dejes solos. Fue sus palabras al viento de Richard, pero con la certeza de que llegarían al ser que lo escuchó. El ángel de la guarda de su hijo, tal vez, pensó. Candy se petrificó. Sus ojos verdes vivos como las más pulidas y talladas gemas los observó. Lo juro, siempre estaré aquí, dijo. Desde aquel día, Candy fue cada día. Hizo un vínculo con el bebé y su familia, visitándolos constantemente, ya sin ser invocada, pero con el juramento hecho. Solo era su responsabilidad, pero sin dejar de lado las labores de su reino. Candy, hija de uno de los seres más queridos de la humanidad, Santa Claus. Su madre, hermanos y ayudantes como George, su tío, hermano de su padre, y su mano derecha prestaban uno de los más grandes y dulces trabajos a los humanos, donde jugaban las almas para cubrir aprendizajes y experiencias. Los reinos serán muchos, no solo el de su padre que tenía la puerta a la tierra por el Polo Norte. Había muchos al servicio de los espíritus perdidos y confundidos, llamados humanidad, para guiarlos a que cumplieran las metas por las cuales vinieron al mundo material. Pero su padre y madre sabían que los reinos bajos también los visitaban, con el fin de sacar provecho. Hija, fue la voz de Carmín. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Dulce, que pasaba frente a ella, algo distraída.
¿A qué reino de los sirvientes de la tierra estás ayudando? Ya que tus hermanos dicen no verte en ningún lugar. Al lugar que a tu hermano Albert no lo veo desde que partió con su padre la noche de Navidad. Pero bueno, él como hermano mayor y heredero del legado de tu padre, Klaus será quien le hable con él. Carmín se acercó a la distraída Dulce. Pero tú a mí me dirás qué es lo que haces. Su madre la observó más detenidamente. ¿Y por qué llevas flotando esos zafiros como si llevaras aretes? ¿Qué no son de tu hermana Annie? Sí. Ella me los prestó. Dulce miró a otro lugar que no fuera la mirada de su inquisitora madre. Dulce, ¿qué pasa contigo? Carmín no la dejó pasar. Y me dirás a dónde vas en estos momentos. Madre, lo que pasa es que hay un pequeño y sus padres. Son muy jóvenes y están solos. Solo me tienen a mí. Y la madre no sabe cómo cuidar de Terry. Yo tengo que explicarle todo. Terry. Se llama Terry. Como el nombre que te inventaste y decías a tu padre de cariño, preguntó Carmín. Yo no tuve nada que ver, respondió una asustada Dulce. Además, sabes que ese nombre ya estaba en la tierra, dijo Dulce casi con indiferencia. Ah, ¿no? ¿No fuiste tú la que esparció un rumor que los niños que se llamaban Terry, Santa siempre les traería obsequios al igual que el nombre de Candy? Fue la voz de Carmín a sus espaldas. Dulce, al verse descubierta, dijo: iré a ayudarle a Anthony, tratando de huir del momento de su inquisitora madre. Está ayudando a la madre tierra, ya sabes, se acerca el cambio de estación, gritó su madre a la asustadiza esencia. Lo sé, mamá, fue la voz de Dulce que más que flotar huía a toda prisa. Anthony, ¿en qué te puedo ayudar? Dulce se acercaba y su hermano, que estaba muy concentrado. ¿Qué haces, Anthony? Dulce lo observó con curiosidad. Árboles, habló sin dejar su tarea. ¿Y son complicados? Dulce miraba con suma curiosidad a su hermano, respondió él. Sí, no es como hacer flores o hojas. Esto requiere más técnica, energía y cuidado. ¿Puedo intentarlo? Fue la voz de Dulce suplicante. No sabes ni cuidar una flor ya creada. ¿Cómo podrías crear un árbol? Anthony posó sus ojos en ella un instante. No, claro que no, volviendo Anthony a sus tareas. Solo uno, déjame solo uno y ya. Dulce sabía que era la esencia que lograba convencer, en especial a sus hermanos y padre. Por eso, desde que fue creada por sus padres, Klaus la llamó Dulce. Era la esencia más hermosa, cálida y tierna de todas, y con una vivacidad increíble. Eso la hacía tener altercados con sus hermanas, en especial Susana, que era más parecida en su centro, lo que llaman corazón, a los terrestres. Todos tan diferentes, pero todos tan únicos e indispensables para sus padres. Sabían bien que todos tenían una misión que cumplir y que las experiencias en la tierra son necesarias como servidores desde su reino y como personas para entender mejor todas las emociones. Klaus y Carmín ya habían pasado por eso, así que conocieron, y a pesar de ser de dos reinos totalmente opuestos, fueron capaces de encontrar uno propio de ambos y sus hijos, y todo salió bien al final. Mira, hice un árbol, pronunció Dulce con alegría y orgullo, lo cual sacó de inmediato a Anthony de su tarea. ¿Qué? ¿Tan pronto? Anthony observó la creación de su hermana. Dulce, es un árbol en miniatura, replicó. ¿Qué acaso estás jugando? ¿Cómo crees que este pequeño dé oxígeno a la tierra? Anthony rodó sus celestes ojos con molestia y retomó su labor. ¿Por qué lo discriminas? ¿No ves lo hermoso que me quedó? Dulce lo observaba orgullosa de él. Lo pondré en una colina la más hermosa que encuentre, decía entusiasmada y feliz. En la colina de un hormiguero, tal vez. ¿Ya viste lo pequeño que quedó? No mide más de 30 centímetros. Bufó él. Tú estás celoso de que lo terminé más pronto que tú. Y sí, buscaré la colina más grande y hermosa de todo el planeta y lo plantaré, ya lo verás. Dulce se alejó con su pequeño árbol en sus manos sin mirar atrás a su hermano, que lo observaba divertido. Sí que eres enano, le dijo el pequeño árbol.
Bien, te plantaré en mi cuarto y cuando vea a Albert le preguntaré cómo hacerte tomar tu tamaño natural. No debe ser tan difícil. Dulce volteó y al encontrarse con la mirada de su hermano, que con su mirada le decía, te lo dije, le sacó la lengua y se alejó. Steve, él siempre está haciendo cosas nuevas y siempre me pide ayuda. Iré a ver qué está haciendo. Steve, hola. El inventor flotando dentro de una máquina extraña no volteó a verla. Steve, ¿qué es eso? Dulce jaló un cable que hizo que diera una pequeña explosión. Dulce, ¿qué haces? Acabas de dañar mi trabajo. Steve corrió a apagar el motor del aparato dañado. Lo lamento, yo solo quería ayudar. Dulce se puso tras un ala del aparato. Steve, después de apagar el motor, la observó con sus ojos tristes y calmó su enojo de inmediato. Gracias, Dulce. Sé que quieres ayudar, solo que esto es un nuevo invento muy importante para la humanidad y debo ser muy cuidadoso. Muchas vidas dependerán de eso. ¿Qué tienes en las manos? ¿Acaso una planta? ¿La llevas a casa? Steve se acercó con curiosidad. Es un árbol. Dulce puso cara de molestia. Y si lo llevo a nuestro reino, la esencia puso ojos suplicantes. Ayúdame a que tenga el tamaño natural. Dulce brilló con intensidad, sabía que así causaba más ternura. Dulce, ¿yo? La verdad no sé nada de árboles ni plantas. Sabes que yo creo, pero cosas muy distintas, cosas que para la humanidad esté más cómoda. Steve le sonrió. ¿Y Anthony? Él es perfecto para ayudarte. El inventor le sonrió. No, él solo se burla de mí por no ser tan perfecta como él en estas cosas. Miró a su pequeño árbol y se alejó. Iré en busca de mi padre o Albert, susurró. Tal vez creaste una pequeña especie, solo ponle nombre. Steve sonó divertido. Es un árbol de verdad, fue el grito de Dulce alejándose. Dulce, espera, dijo su hermano acercándose. Ella se detuvo. Recuerda que no debes llevar cosas inmateriales al reino material. Steve estaba tras ella. Lo sé, hermano, lo sé. Solo le pondré del tamaño natural y lo regresaré. La pequeña esencia se fue algo triste. Pero algo llamó su atención. Annie y Archie estaban enfrascados en una discusión. No creo que sea apropiado que las faldas sean cortas para el próximo siglo, dijo Archie. No creo que aún estén listas, concluyó. Archie observa el boceto de Annie. Además, ¿dónde está la cintura? ¿Crees que las mujeres aceptarán verse así? ¿Dónde está el corsé? Eran sus preguntas. Basta de corsé. Y la moda victoriana. En 1900 va a ser el inicio de una nueva era, la era moderna de la mujer, habló Annie con supremacía. Archie la observó y luego el boceto creado. Bien, ¿quieres cambios? Entonces les cortaremos el cabello. Estiró su dedo a la imagen y cortó su cabello. ¡No! ¡El cabello no!, dijo una angustiada Annie. Le pondré pantalones entonces a las mujeres y falda a los hombres. Annie extendió su delicado dedo a los bocetos. ¡No! ¿Estás loca acaso? Archie alejó la mano de Annie con molestia. Asesina de la moda. Anticuado. Ser de mal gusto. ¿Yo de mal gusto? Permíteme reírme en tu cara. Annie brilló con furia frente a Archie. Chicos, ¿puedo ayudar? Ambos voltearon y observaron a Dulce. ¿Tú? Fue la voz unánime. ¿Qué sabes de moda? Annie la miró. Ese es un árbol. Archie lo observó divertido, a lo cual Dulce lo puso tras ella de inmediato, pero el árbol seguía viéndose a través de ella. Dulce, ¿cómo lograste que se viera de ese tamaño? Archie intentó tocarlo. Bien, ¿quieren mi ayuda o no? Habló Dulce. ¿Y qué propones tú? Preguntó Archie. Es un cambio de siglo, ¿verdad? Pero pongan opciones diferentes estilos, tanto faldas largas como cortas, al igual con el cabello. Que los humanos puedan decidir o combinar faldas largas con cabello corto y faldas cortas con cabello largo. El corsé debe quedarse en este siglo. Dulce garabateaba con su dedo toda clase de estilos, algunos algo ridículos. Ah, y los pantalones para mujeres.
Claro que sí, son los más cómodos. Ella dibujó una mujer con esa prenda y con una blusa que le definían la silueta. Dulce, ¿cómo sabes que los pantalones son cómodos? Archie la observaba. Dulce detuvo su entusiasta dibujo. Dulce, ¿esos son mis zafiros? Annie observó con detenimiento a su hermana. No. Debo irme, recordé que debo hacer algo. ¡Dulce!, fue el grito de Annie. Dulce decidió volver a su reino. Notó a Susana y Neil teniendo una charla. Bien, ayúdame a inspirar una historia a un nuevo escritor y yo te ayudaré con los nuevos billetes. No sé nada de historias, replicó Neil. Y yo, nada de economía y papel moneda, pero aún así te voy a ayudar, terminó Susana. Dulce solo suspiró y siguió su camino. Parecía que todos tenían sus labores muy bien distribuidas, marchándose a su reino. Vio que sus padres no estaban y su hermano que llevaba algún tiempo sin verlo. De pronto, un llanto le sacó de sus cavilaciones. Terry despertó. Dulce pasó de nuevo al mundo material. Al entrar al cuarto del pequeño lo observó y vio que por primera vez no le dio una mirada. Jugaba con un obsequio y tenía toda su atención. Le sonreía al objeto y estaba fascinado. Un pequeño mono, el nuevo juguete que le había llevado su padre. Terry ya tenía 6 meses comenzando a gatear tirando lejos al pequeño mono y corría tras de él en medio de gorgoreos y pequeñas risitas. Candy trató de incluirse en el juego con el pequeño acercándose a ellos. Pero Terry le ignoró todo el tiempo. Estaba feliz, era un juguete entre el mono y él. Quedando exhausto y dormido tras un par de horas, Candy lo observaba y el mono, el cual captó toda la atención de su bebé. Candy tomó el mono y lo olió, con el aroma de su bebé impregnado. Así que al verlo tranquilo y dormido, se marchó. Solo quiero verlo un momento. Susana flotaba con velocidad el olor que aquel mono le tenía fascinada. Deseaba quedarse con el objeto. Es mío y yo no te lo he prestado. Dulce trataba de atraparla. ¿Qué es ese escándalo? Fue la voz de Klaus llegando con su esposa y de a poco todos sus hijos e hijas. Papá, Dulce robó algo del reino material y yo solo quería quitárselo para entregarlo. Susana con voz tierna y suave se acercó a sus padres. ¿Y qué tienes ahí? Fue la voz tranquila y conciliadora de Klaus. Un juguete, padre. Susana mostró al mono. ¡Un juguete! Fue la voz de algunos presentes. Sí, padre, tenemos reglas y Dulce las rompió. Fue el dedo acusatorio de Susana sobre Dulce bajo la mirada de los presentes. Por favor, es solo un mono de juguete. Además, lo pensaba devolver. Dulce se sintió expuesta en esos momentos. Es solo un préstamo, terminó ella. ¿Préstamo de quién?, intervino Carmín. Dulce bajó su cabeza. Un bebé, terminó avergonzada. Terry, ¿no es así? Fue la voz de su madre bajo el escudriño de todos. Terry, ¿y acaso quién es? Klaus observó a Carmín y a su hija. Yo no soy la única que ha traído cosas del reino material. Dulce continuó. Annie tiene peines, Archie tiene telas de la mejor seda, Neil guarda papel moneda por todos lados, Steer tiene un auto en su cuarto. Pero es un juguete, dijo Steer ante la mirada molesta de todos. Dulce continuó señalando a cada uno. Anthony guarda una rosa blanca. Anthony cambió su brillo en ese instante, ya sé que según eran las emociones cambiaba su color. Elisa, ¿tú guardas? Dulce cayó por un instante. ¿Qué guardas tú, Elisa? Ja, nunca lo sabrás, dijo Elisa sin cambiar de color ni un momento. No importa. ¿Y tú, Susana? Guardas manuscritos únicos que ya no se consiguen en la tierra y los privas de su contenido. ¡Soplona! El color de Susana se puso rojo de fuego. ¿Alguien más?, preguntó Klaus. Y Albert guarda. La esencia de Dulce fue cubierta por una enorme mano que la cayó de inmediato. Albert, expresaron sus padres. Hijo, ¿dónde estabas? ¿Por qué callas a tu hermana?, dijo una inquisitora madre. Nada, madre, no escondo nada.
Albert observó a Dulce y sus ojos fueron llamas que solo pudo notar su hermana. «Ah, nada, no es nada», terminó Dulce. «Bien, todos han cometido cosas indebidas, rompieron las reglas. Deben recibir una lección». Todos observaron a Dulce con molestia. «Vayan, devuelvan todo y luego les diré qué castigo tendrán». Klaus serenado, su voz continuó. «Háganlo con discreción, en especial tú, Susana, escóndelos en algún lugar que parezca que estaban allí por siglos. Una cueva tal vez. Y tú, hijo, ven, desde que terminó estas fiestas navideñas no te veía». Albert se acercó a su padre y todos en medio de pequeños murmullos partieron a hacer lo ordenado por su padre. Candy, por estar en aquella discusión con su hermana y luego la incómoda reunión familiar de ese momento, no pudo acudir a los llantos de un desesperado Terry, así que partió con prontitud. Al entrar al cuarto observó a un molesto y triste Terry, jugando con un peluche de conejo que su madre le hizo al ver que el bebé no tenía consuelo. Buscaron por toda la casa el mono para que dejara de llorar, sin éxito. Candy observó a Terry que ponía con desgano el pequeño conejo en la alfombra y lo oprimía con sus ojos tristes. Candy se acercó suavemente con el mono. Estaba en su poder. Terry de inmediato gateó con gran velocidad hacia la presencia sin soltar el conejo, que arrastró un par de metros. Candy extendió el mono a Terry, pero ese lazo con fuerza más habitual de lo normal del conejo a Candy, que soltó de inmediato el mono. Terry, tomando su mono, dio media vuelta, observando con molestia a Candy y volviendo a su juego. Candy se quedó ahí paralizada ante el enfrentamiento con su tierno Terry, que la ignoró secamente y bajo la sospecha de Eleanor, que al entrar a su cuarto vio que tenía a su querido mono de vuelta. Continuará. Ay, chicas, esto se está poniendo cada vez más interesante. Pero bueno, chicas, yo sé, no se me desesperen, tranquilas, inhalen y exhalen. Recuerden que este one shot se divide en 2 partes, así que nos escuchamos en el siguiente capítulo. Me despido de ustedes, Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Adiós. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Les habla Alfonsina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, seguimos con este fic de nuestra querida Carmen Castle, que nos está dejando así como que entre el mundo real, mundo de fantasía, mundo real y mundo de fantasía. Y así nos estamos dando brinquitos, ¿no? Y conocimos en la primera parte lo que cada uno de estos hermosos personajes hace. Pero aquí mi pregunta es, ¿cómo vamos a terminar esto? Porque si a mí me pregunta mi querida Carmín, yo lo hago fic y largo, sustancioso. Pero ya me conocen a mí, chicas, ya me conocen que yo, como muchas, no tenemos llenadera. Sí, chicas, porque de verdad está bastante interesante este one shot. Y como se los dije y como se los prometí, se los dividí en 2 partes, chicas, porque mi querida Carmen pues está tan inspirada que nos entregó un one shot largo y sustancioso. Pero bueno, chicas, vamos a ver cómo termina, si es que termina esta historia, porque como les vuelvo a comentar, si por mí fuera, lo hago un fic largo. Sí, ya me conocen, pero creo que aquí no funciona. Pero vamos a ver, chicas, qué nos depara esta segunda parte de este one shot llamado Destino. Segunda parte. ¿Hijo? ¿Dónde lo encontraste? Eleanor miró a todos lados sin entender, ya que ella lo buscó en toda la casa. Hijo, dime dónde estabas. Las presencias flotaban a solas por los límites de la tierra. Padre, solo quería saber un poco más de ellos, los humanos. ¿No será que ya estás listo? Klaus frenó su flote.
¿Para qué, padre? Para heredarte. Albert se detuvo. No, dejaré que pases algunas navidades de aprendizaje con tus hermanos. Tu madre y yo lo hablamos y creemos que es hora que partirás primero que todos ellos. Klaus conectó la mirada con su hijo. Es algo más. Klaus observó la esencia de su hijo con detenimiento. ¿Estás enamorado?, indagó Klaus. Padre, qué ocurrencias. Albert se puso amarillo, lo cual delató la vergüenza ante su padre. Hijo, está bien, ya era hora. Además, sé lo del sostén, terminó. Sí, hijo, no solo Dulce lo vio, yo también. Albert cambiaba en esos momentos de diversos colores ante su padre. Padre, lo lamento. Fue la voz triste y apenado de Albert. Hijo, no te culpes, no te estoy juzgando. Eso quiere decir que ya estás listo para tener una familia y reemplazarme. Padre, yo... Albert lo observó con temor. Tú, hijo, te pondré una misión. Te enviaré primero a ti y luego a tus hermanos a la tierra para que tengan una vida terrestre. Te daré una gran responsabilidad allá de ser cabeza de una familia apta de ayudar a muchos. Tendrás un gran poder bajo tus hombros y así veré qué tan preparado estás para ser la cabeza de este reino. Pero tranquilo, no irás solo tú. Tu tío George ya partió, él cuidará de ustedes. Santa le sonrió de manera cariñosa. Padre, no sé si pueda, tengo miedo de fallar. Albert estaba en tonos opacos y tristes. Tranquilo, sé que lo lograrás. Sonrió su padre y se fundieron en un cálido abrazo. Hijo, todos tus hermanos te acompañarán de a poco. Algunos serán miembros de tu familia, otros no, pero llegarán a ti en los momentos indicados y tú los cuidarás y los protegerás. Klaus, tratando de hacer sentir mejor a su primogénito, continuó. ¿Quién es ella? ¿Sabes dónde es? ¿Ya vive en la tierra? No, padre. Albert dudó en continuar. Ella, padre, solo que si se materializa en ocasiones, por eso robé su sostén, ya que su fragancia me cautiva. Albert dudó en continuar. ¿Se materializa sin ser humana? Klaus lo observó con intriga. Sí, Albert sintió temor. Hijo, ¿ella qué hace? Los ojos de Klaus brillaron con intensidad, lo que asustó a Albert. Ama a los animales, pero también ayuda, pero ella no puede tomar un cuerpo o nacer como lo hacen muchos porque su familia la descubriría y... Es complicado, padre, terminó Albert. Una hija rebelde de Lilith, ¿no es así? Albert lo observó con sorpresa. Lo suponía. Klaus miró a la hada. Me recuerdas tanto a mí cuando era joven. El aroma de esa prenda que conservas es inconfundible, tan parecida al aroma de la mujer que me enloqueció siglos atrás. Albert lo observó sin saber qué responder. Tu madre, hija de Lilith, una rebelde. ¡Mi madre! Albert no salía de su sorpresa. Sí, mientras yo visitaba la tierra para esparcir el espíritu navideño, buenos deseos y ayuda a los más necesitados en forma humana, ella lo hacía para recoger animales de algunos humanos ignorantes maltratados, en especial a los gatos y los negros, al atacarlos por ser de las brujas y de mala suerte. Ya sabes, típico del hombre descargar sus culpas en alguien más. Klaus suspiró. La cuestión es que a ella le encantaba visitar el reino de la materia y escondió todos los gatos negros, de lo contrario ya no existirían, y mantenía en los bosques o lugares donde pudiera esconderlos. Y me enamoré de un espíritu tan único y diferente como lo era ella. Y unimos nuestras esencias haciéndonos uno mandato de Dios o al Ser Supremo, uno para siempre que nadie podría romper eso ni sus padres. Por eso ella nunca habla de dónde vino, susurró Albert. Sus padres saben lo que es este lado de la moneda y creo que están felices por ella. Hijo, ¿estás seguro de que es ella? Preguntó Klaus. Sí, padre, lo estoy, terminó Albert. ¿Dónde está ahora? Preguntó su padre. Le gusta ayudar en África a las personas y animales. ¡África! Es fuerte entonces. Le pediré que se encarne conmigo, concluyó Albert.
¿Sabes que es para sellar el vínculo entonces?, dijo su padre. Sí, lo sé. Ambos se quedaron en un cómplice silencio. Candy se pasó toda la tarde en la ventana del pequeño Terry y ver cómo su madre lo alimentó, bañó y vistió y cantarle una suave y hermosa canción que cautivó a Candy. Tómame, ámame, escóndeme, el lienzo que nosotros dos construimos. Tómame, ámame, escóndeme, el lienzo que nosotros dos construimos. Tómame, ámame, escóndeme, el lienzo que nosotros dos construimos. Recuerdo esa noche que tu mirada me cegó en la puerta de la abuela y bajábamos juntos las escaleras. Parques, peleas, amor, recuerdos, canciones de amor, juntos por siempre. Por favor, recuérdalo. Te acompañé a tu casa al cantar de los pájaros. Te quedaste dormido en mi regazo y yo, tocando la puerta de la abuela, caminando por todo el corredor, aún seguías dormido. No te levantes, bebé, fue lo que me dijiste. Tómame, ámame, escóndeme, el lienzo que nosotros dos construimos. Tómame, ámame, escóndeme, el lienzo que nosotros dos construimos. La luz de la vela se refleja por el cuarto. Mírame a los ojos, te diré todo. Y te cantaré una canción de cuna, solo mírame a los ojos y dónde está la calidez en ellos. Te acompañaré a casa al cantar de los pájaros. Te quedaste dormido en mi regazo y yo tocando la puerta de la abuela, caminando por todo el corredor, aún seguías dormido. No te levantes, bebé, fue lo que me dijiste. Ney, ney, na, na, ney, ney, na, na, ney. Candy lo vio cerrar sus ojos azules zafiros de Terry, hasta quedar profundamente dormido. Eleanor, al dejar su cuarto, Candy se acercó y materializó su mano para tocar su mejilla. Adiós, Terry. Candy estaba dispuesta a no volver para no incomodarlo, pero al comenzar a retirar su mano, Terry apretó con fuerza su dedo y abrió sus ojos. Parecía saber que ella no volvería a pronunciar murmullo ni llanto, pero con ojitos tristes y suplicantes le decía con la mirada que no lo hiciera. Apretó con fuerza el dedo de Candy materializado y no lo soltó. Ese contacto físico por primera vez hizo que una conexión, un vínculo más profundo y físico nacía entre los dos. Candy no se iría y Terry la esperaría. El tiempo siguió su andar en la tierra, minutos, horas, días, semanas y meses. Candy estuvo presente en su primera palabra, sus primeros pasos, cómo salían sus primeros dientes. Sus padres le dieron vida libre para estar en el reino de la materia y cuidar de aquella esencia que le hacía brillar con más intensidad. En aquel único día del picnic y ver la cara de felicidad del pequeño Terry, que le faltaba unos meses para sus 4 años con sus padres felices, era todo lo que Candy necesitaba en aquellos momentos. Pero algo comenzó a inquietar a Dulce. Richard y Eleanor discutían constantemente. Richard viajó a ver a su familia a Londres y al regresar era otro. Su mirada había cambiado. Dulce me ayudaba a su madre a sus tareas, estaba pensativa. Dulce, ¿pasa algo que no sepa? Carmín la observó. Madre, son los padres de Terry. Después de un viaje que hizo Richard volvió y Eleanor llora todo el tiempo. Y Dulce guardó silencio y continuó. ¿Qué es un divorcio? Carmín detuvo sus tareas. ¿Hablaron de eso? Ella observó a su hija. Su padre dice que es lo mejor para los dos, pero ¿cómo va a ser bueno para Terry tal cosa? Él necesita de ambos padres. Yo no imagino mi vida sin uno de ustedes dos. Sé que Terry va a sufrir. Dulce brilló de forma opaca. El mundo de la materia no es fácil y si no tienes convicciones desde antes de ocupar un cuerpo, cometerás a muchos errores hasta que aprendas. Lo sé, madre, pero no quiero que Terry sufra. Quiero ayudarlo. Carmín solo se fundió con su hija y dijo,
En su debido momento sabrás exactamente qué hacer. El tiempo que en la tierra no se detenía en el mundo inmaterial, solo el tiempo no existía, no se regían por él, pero todo lo que hacían eran basados en las fechas y estaciones de la tierra. Dulce se encargaba de en cada Navidad darle el más bello obsequio a Terry. Sabía exactamente qué quería, y a pesar de los consejos de su padre de no malcriar al pequeño, Dulce no obedecía y terminaba convenciéndolo a su padre de que los caprichos de Terry eran necesarios. Pero en el 4º año de Terry vivía en la tierra, una mañana pasó algo que Candy no esperó. El llanto de Eleanor era desesperación. Dulce, que estaba en su reino, cumpliendo algunas tareas, viajó de inmediato al mundo material. Al llegar a la casa de Terry, vio a Eleanor con una carta de despedida en sus manos, en la más profunda desesperación. Candy, al no ver a Terry ni a Richard, los localizó. «El puerto, Eleanor, están en el puerto», fue la voz que llevó a la cabeza de la desconsolada madre, que partió de inmediato sin saber cómo llegar a tiempo, pero Candy, conectándose con su hermano Steer y pidiéndole ayuda, apareció un auto de repente con un amable anciano que le ofreció llevarla. Eleanor corrió tras el barco que ya zarpaba sin éxito, pero ya estaba muy lejos, lo cual fue inútil para la mujer y un pequeño Terry que a la distancia le preguntaba a su padre quién lo llamaba. Terry, al hacerse más consciente del mundo de la materia, comenzó a dejar de ver de a poco a Candy, lo cual la llenó de tristeza. Y con la pena de Eleanor, sus padres le prohibieron intervenir. Era la regla. Debía dejar que ellos mismos aprendieran la lección, muy dolorosa que fuese, pero Dulce buscó ayuda en los espíritus de las artes y la belleza, Robert de las artes y Karen de la belleza. Uno para que llenara de talento a Eleanor y la otra parte que la revistiera de una belleza inigualable, al igual que a su hijo Terry, y para que estos dones los reuniera de nuevo. Ciertamente estaba molesta con Richard por volver a contraer matrimonio y alejar a Terry de su verdadera madre. Ella, de una forma u otra, los reuniría de nuevo. Así, los años fueron transcurriendo a Terry, que pasó de ser un pequeño vivaz y feliz a uno triste y solitario. Perdió contacto con Candy, casi olvidándola por completo, solo sintiendo una suave fragancia en su frío y solitario cuarto de aquel castillo. Sobre todo, en los momentos más tristes, un cuarto de la que a poco se convirtió en prisión y refugio. Al tener algo más de 10 años y tras un viaje de Richard, un hombre amargado y frío como Londres, con una enorme culpa a cuestas, su caprichosa e indolente esposa mandó a Terry a un internado, prohibiéndole a Richard retirarlo, a lo cual el duque no puso mucha resistencia. Sabía que en cualquier lugar estaría mejor que bajo su techo, así que se volvió con el mayor benefactor para que su hijo tuviera los mejores cuidados y así calmar un poco su conciencia, ya que su corazón era un arranque de avaricia. Dejó atrás su corazón en América con una resignada Eleanor, que el mundo se puso a sus pies. Esto le ayudaba a mitigar su dolor. Terry, cada vez más solo, se hizo lo normal para él. Candy en la noche acariciaba su castaño cabello hasta ver cómo se dormía en medio de gruesas lágrimas. Una noche Candy colocó una melodía apenas audible en la moderna radiola, intervención de Steer, claro, el cual su padre le mandó el obsequio de Navidad, la canción que su madre le solía cantar cuando era un bebé. El sonido del piano era hermoso e inundó el lugar. Candy comenzó a danzar por el cuarto con sus ojos cerrados, transportándose a esos años maravillosos donde su Terry era feliz. Brillaba con tal intensidad y de pronto, al abrir sus ojos, vio los zafiros de Terry que estaban abiertos, observándola. Candy se sobresaltó. Desde que llegó a Londres y la tristeza lo invadió también, dejó de verla. Los ojos de ambos se conectaron de nuevo por alguna extraña razón. Terry parecía reconocerla. Así quedaron por unos momentos. El castaño, que ya tenía 15 años, la observó de forma diferente. Ya no era un bebé o un niño. Candy, sin dejar de observarlo, se desvaneció de a poco. «¡No! ¡Vuelve!», fue el susurro de Terry. Candy, al ser invisible de nuevo, acercándose su voz a su oído, dijo: «Ve a América.
donde tu madre, poniendo su esencia sobre la frente de Terry para que durmiera. Terry al día siguiente se escapó del Colegio San Pablo para tomar un boleto directo a América. Candy lo acompañó todo el viaje. Estaba feliz de ver el reencuentro de Eleanor y Terry. Pero esa fría noche de invierno, en aquella lujosa mansión, vio cómo el corazón de Terry se rompió en 1000 pedazos de nuevo. Siguiendo en aquella fría noche a un triste y desconsolado Terry, volvió de inmediato a Londres. Pero algo hizo tomar una decisión radical. Terry no regresaría a Londres, y eso Candy ya lo sabía. Albert, algunos años terrestres, ya había partido y se había encarnado junto a algunos de sus hermanos. Klaus los había hecho nacer finalizando el siglo XIX para recibir una nueva era decisiva para la humanidad del siglo XX. El cambio de la humanidad a un mundo más avanzado y la tecnología a las puertas y la imparable Gran Guerra inició de más. Así que Klaus los hizo parte de ese cambio, pero sin llevarlos a las partes más agónicas y fuertes del siglo. Sabía que sus hijos no recordarían su verdadera esencia, pero su esencia florecería de a poco en ellos, en forma de conciencia, intuición e inteligencia. Esperaba que al volver a su verdadero hogar estuvieran listos para conocer mejor el humano y saber cómo ayudarlo. «Madre, es hora», dijo una consternada y ansiosa Dulce. «¿De qué hablas, hija?», preguntó Carmín. «Madre, quiero encarnarme ya. Lo he decidido». «Bien, lo sabe tu padre. ¿Por qué lo quieres hacer tan pronto?». Carmín notó la tristeza en su hija. «Deseo nacer en 1898», soltó Dulce ignorando las preguntas de su madre. «¿Por qué esta fecha? ¿Algo en especial? ¿O es porque tus hermanos están en esos años terrestres?». «Madre, deseo nacer cerca de mis hermanos, pero no en su familia». Candy dudó por unos instantes. «Quiero nacer en un pequeño orfanato que solía visitar, donde está Pony y Lane, hermanas de tu padre», terminó Carmín. «Exacto, quiero vivir allá», habló Dulce. «¿Pero acaso no quieres padres? Sabes que las carencias materiales de aquel lugar son muy fuertes. Sufrirás de la ausencia de padres y privaciones económicas», dijo una triste Carmín. «No me importa, solo tengo unos padres y son ustedes, y ya estoy acostumbrada al ambiente de ese lugar», soltó Dulce. «Hija, como deidad no es tan duro como ser un encarnado. Tendrás hambre, frío, enfermedades, dolor, soledad y privaciones». Carmín la observó con pena. «Sí, pero también tendré todas las sensaciones del olor, el tacto, la brisa del aire, la gravedad». Dulce dijo esto brillando. «Y el amor terrenal. Además, no necesito padres, ustedes son mis padres y no necesito más. Mis tías cuidarán bien de mí y Albert y mis hermanos que encarnen, ya que los quiero en mi vida terrestre». «Y así será, hija. Todos estarán enlazados de una u otra forma. Tu padre diseñó todo para que así sea», concluyó su madre. «Pero hay algo más». Carmín sabía que su hija ocultaba su verdadera decisión y prisa al encarnar. «Pero quiero conocer a Terry cuando yo tenga 14 años y él 15. Un 31 de diciembre en un barco de Mauritania». «¿Qué? ¿Por qué justo ahí?». «Hija, ¿has pensado que tal vez interfieras en el destino de ese chico, que su destino trazado sea otro?». Carmín le hizo pensar en esa posibilidad a su hija que tal vez no lo había pensado, y una regla universal era no intervenir en las vivencias de un humano, ya que eso crearía grandes consecuencias para ambos, tanto para el que intervino como para el intervenido, retrasando su proceso de desarrollo, tal vez por más vidas, y creando castigos para la persona que cometió la falta. «Es una regla universal, karma», dijo su madre. «Así lo conocen los humanos. No quiero que hagas algo que no es correcto, hija. Tal vez él tenga una línea de vida en la que tú no estás», terminó Carmín. «Madre, su vida termina en ese barco». Dulce solo dejó de brillar.
Él termina con su vida en el barandal del barco en medio de lágrimas y desilusión por su padre y madre. Su triste vida, el dolor en aquellas palabras era palpable. Y me llama, terminó. Pero sabes que por esa decisión estará aislado sin conciencia y me olvidará. Al lanzarse dijo en su mente: llévame contigo, ángel de ojos verdes. Hija, él borró su línea de vida, habló algo confundida Carmín. Madre, merece otra oportunidad, él merece ser feliz, concluyó Dulce. ¿Contigo?, preguntó su madre, bajo el silencio de Dulce. Deseo que sea feliz, solo quiero impedir que termine con su vida, dijo. Bien, es tu decisión. Hablaré con tu padre para que haga los preparativos necesarios para tu partida, habló una resignada Carmín. Yo también deseo ir con Dulce, fue la voz de Annie como un susurro. ¿Tu hija está segura?, preguntó una desconcertada Carmín. Sí, madre, no quiero dejar sola ahí a mi hermana, al menos en sus primeros años. Annie se acercó. Dulce, acercándose a Annie, la abrazó. Gracias por no dejarme sola, fundiéndose en un abrazo con su hermana. Toma. Dulce le entregó los zafiros a Annie. Lamento tomarlos así. Me recordaban los ojos de alguien, pero creo que ya no los necesito. Consérvalos. Annie le sonrió. Tomó uno y le dejó el otro. Esto será un vínculo en la tierra entre tú y yo, de que siempre estaremos juntas hasta que volvamos a nuestro hogar. Annie guardó en su corazón, su fuente, uno de los zafiros. De acuerdo. Dulce hizo lo mismo guardando el otro en su corazón. Carmín las abrazó. Su hermana Susana ya partió. Ella tendrá una vida un poco diferente, pero creo que en su caso será necesario. Los ojos de Carmín se entristecieron por un momento. ¿Y Elisa? ¿Ya partió? Dulce observó a su madre. No, pero todo está listo para su partida. Debo verla antes de que se vaya. Dulce se marchó de inmediato en busca de Elisa. Elisa, ¿ya partes? Dulce estaba detrás de Elisa. Sí, mi madre terrestre ya está en labor de parto. Es cuestión de tiempo en que llegue al mundo terrestre. Dulce se posó frente a su hermana y dijo: yo también iré pronto, en el mismo año que junto con Annie. Hermana, le sonrió. ¿Qué pasa, Dulce? Elisa la observó y le devolvió la sonrisa. Te extrañaré, hermana. Dulce la abrazó. Nos veremos pronto, tranquila. Elisa siempre fue la más fuerte de todas, pero debió aprender la humildad y el saber perder el valor de la simpleza. Yo cuidaré de ti. Elisa brilló con intensidad frente a su hermana. Sabía que Dulce era ingenua y manipulable, y creía demasiado en los humanos para que ella se encargara de brindar inteligencia y sagacidad a humano. Pero todo don tenía dos caras de la moneda. El don que podía darse para lo bueno, pero también podía usarse para lo malo. Elisa, tú eres brillante e inteligente, no como yo que cometo tantos errores todo el tiempo. Fue la voz apagada de Dulce. ¿Qué dices? Dulce, no he visto un ser con más dedicación a salvar las vidas de los humanos que tú. Eres la persona más valiente y dedicada que conozco, pero algo ingenua, concluyó Elisa. Lo sé, y por eso quiero pedirte algo. Dulce miró a su hermana fijamente. Quiero que seas mi enemiga en el mundo material, dijo Dulce. ¿Qué dices? Pero, Dulce, ¿por qué? ¿Acaso qué te he hecho? Elisa se notó perturbada. Escúchame, tú eres la única que tendrá el valor suficiente para mostrarme la maldad del mundo y ayudarme a ser fuerte y fortalecer mi esencia. Necesito conocer el valor tanto de lo bueno como de lo malo y pasar por el dolor, el miedo y la soledad. Y tal vez no hay alguien que me lo enseñe jamás. Lo conoceré y tal vez nadie me lo enseñe. Y debo aprender tanto lo bueno como lo malo. Ayúdame, hermana. Dulce tomó la mano de su hermana. Tú, y solo tú, lo lograrás. Trato. Dulce observó a su consternada hermana. Elisa, después de contemplarla por un instante, respondió. Trato.
El par de hermanas se fundieron en un fuerte abrazo, siendo conscientes de que en muchas navidades no las volverían a hacer. Elisa partió a su nueva realidad, la tierra con todos sus aprendizajes y convenios programados, una vida de abundancia y carencias al mismo tiempo, igual que todos, que tendrían vidas difíciles y tratando de aprender antes de volver a su hogar. Candy y Annie llegaron al mundo un día de mayo. El cómo o quién las dejó en las afueras del orfanato fue un misterio, pero fueron llevadas tanto por Carmine como por Klaus, ya que eran las únicas pequeñas huérfanas de sus hijas e hijos, dejándolas bien abrigadas, y Carmine dejando una muñeca dulce con el nombre que tanto amaba para que así fuera llamada, y alertando a Tom, un alma avanzada que venía al mundo con un propósito: ser el mayor benefactor durante toda su vida de muchos orfanatos, llamado con el tiempo el padre de muchos. Nunca tuvo hijos, ya que decía que siempre fue padre. 200 años atrás. Navidad. Klaus, en una bella colina en tierras que apenas eran exploradas, plantó un pequeño árbol, un obsequio para su hija que llegaría a ese lugar a vivir a un pequeño orfanato. Sabía que su hija Candy lo amaría y Klaus puso su esencia en aquel árbol, el pequeño que su hija creó. Serás enorme y consuelo de mis pequeños y otros más, hasta que vuelvan a mí. Crecerás fuerte y tus brazos serán mis brazos. Klaus sonrió, viviendo el presente de la tierra, ya que él no se regía por el tiempo. Observó con su esposa a sus hijos crecer de a poco en la tierra. Su esencia en aquel árbol vio una triste despedida de Annie y Candy, el reencuentro de Candy y Albert, la partida de Candy a su nuevo hogar, las penas que vivió con Elisa y Neil, sabiendo que el amor de sus hijos era eterno y que una experiencia en la tierra no los separaría. Era consciente del pacto hecho por Candy y Elisa, pero que el día que volvieran a su hogar serían inseparables. Vio la temprana partida de su hijo Anthony, el cual tenía la misión más corta, y era enseñar a sus hermanos a amar y conocer el dolor de la partida. Vio a Susana con pena olvidar su misión, y era dar a conocer las mejores obras que el hombre conoció, pero al nacer, su mente de a poco bloqueó su misión, lo cual la dejó a la deriva, aflorando sus deseos y pasiones que te pueden dar la carne. Por eso, su padre pidió a Dios de todos que sus días fueran acortados para empezar de nuevo, al igual que Styr, que fue manipulado por la fuerza destructora de la guerra antes de contaminar su ser. Los días de este también fueron acortados, pero sin pasar en vano, ya que conoció el verdadero amor en una de las más puras y poderosas esencias de la inteligencia y sabiduría. Patricia era su nombre, y que lo esperaría en el próximo encuentro, ya que sabía que él era a quien su ser buscaba. Así, sus corazones puros fueron liberados. Vio con orgullo cómo su hija dulce, que pidió la vivencia más dura y carente en todo sentido, libraba con destreza los obstáculos y ayudó todo el tiempo a la humanidad, sin importar la condición, raza o clase, ni sexo. 31 de diciembre de 1912. «Amor, ¿qué haces aquí?», dijo Klaus a Carmine. «Espera, solo espera», sonrió Carmine flotando sobre el Mauritania. Candy se acercaba a un chico que lloraba junto a los barandales. «¿Anthony? Pero seguro que va a desaparecer en cualquier momento». «Anthony, es imposible, no es Rabiot, y es más alto que Anthony. Está llorando». «¿Hay alguien allí?». «Sí, perdona, no quise molestarte, me pareció que estabas muy triste». «¿Que estaba muy triste? No es verdad. Que estaba muy triste». «Creí que lloraba, ¿me habré equivocado?». «No, estoy segura que lloraba». «¿En qué estás pensando, pequeña pecosa?». «¿Pecosa yo?». «Lamento mucho tener que decírtelo, pequeña, pero realmente eres muy pecosa». «Eso a mí no me importa, me gustan mucho las pecas». «Entiendo. ¿Por eso las coleccionas?». «Sí, y últimamente estaba pensando cómo conseguir más». «Qué bien.
Estás celoso porque no tienes ninguna peca, ¿verdad? Terry silbó. Y también estarás orgullosa de tu naricita. Claro que sí. ¿Es usted, señorita Candy, la que está allí? Adiós, pecosa. Mocoso atrevido. No se quede aquí, señorita Candy, hace mucho frío. George, el chico que estaba aquí es... ¿Usted conoce al señor Granchester? No, no conozco ese nombre. Es de las familias más nobles de Inglaterra. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Él le hizo algo? Nada, es que viéndolo de espaldas parecía mucho a Anthony. ¿Al señor Anthony? Sí, pero de espaldas. Viéndolo de frente, no, Anthony era mucho más buen mozo. Mucho más buen mozo. Dulce para sus padres, o Candy como se llamaba en la tierra, se adentró en el camarote, después de que Terry se fue de aquel barandal. Carmine y Klaus miraron aquel encuentro de Candy y Terry, de cómo un nuevo capítulo se escribía en la vida del joven y de Dulce, o Candy, sabiendo ambos que no sería fácil para ellos. Los verdaderos amores son probados por el fuego. No era fácil la vida a ninguno de los dos, pero con la certeza de que estarán juntos para siempre. Fin. Nota de la autora. Gracias a las apasionadas por darme nueva inspiración. Fue algo diferente para todos y todos mis lectores y escuchas. Espero que sea de su agrado. Les deseo una feliz Navidad y un 2023 de éxitos. Y yo pongo otra nota. Querida Carmine, ¿podría ser un fic largo? A mí no me puedes dejar así, Carmine, de verdad. Yo me quedé con ganas de más. Con ganas de... ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? Pero bueno... Es una opinión mía, ya me conocen las chicas, ya creo que me vas conociendo, que podríamos hacerlo un poquito más largo, pero como digo yo, calladita me veo más bonita. Chicas, así como lo dijo mi querida Carmen Castle, de verdad, ha sido un año completamente diferente para mí, de aprendizaje, de seguir adelante, de seguir luchando, de seguir reencontrándome, de seguir experimentando y viviendo la vida. De verdad, no sé cómo agradecerles. Mi único agradecimiento es dar estas narraciones que estas grandes escritoras me hacen el honor de que las narre. No me queda, chicas, más que mandarles un fuerte abrazo con muchísimo cariño. De verdad, las quiero, las estimo y cada una de ustedes las llevo en mi corazón. No me queda más que despedirme. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos. Y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente fic. Muchas gracias. Adiós.